Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy sanos, ¿verdad? Y con el distanciamiento social, permanecer en casa. Vamos a avanzar con nuestro curso y de hecho vamos a entrar a la recta final, a la última parte de nuestro curso, en la que vamos a tratar el tema de las intervenciones, es decir, lo que hacemos o lo que recomendamos a nuestros pacientes con base en el diagnóstico que ya hicimos o la probabilidad diagnóstica que tengamos, ¿verdad? Eh, antes de entrar en materia, quiero decirles que esto de las intervenciones, ya sean intervenciones preventivas como un tamizaje o una vacunación, o intervenciones curativas como un tratamiento médico o una intervención quirúrgica, o intervenciones de rehabilitación o de paliación, ¿verdad? Todas las vamos a juntar porque todas tienen el mismo proceso de análisis, ¿verdad? Y sucede algo muy similar que al diagnóstico. ¿Se acuerdan que en el diagnóstico nosotros tenemos a nuestro paciente que se presenta con una serie de datos o de síntomas o signos, y dependiendo de eso, pues nosotros nos vamos al sistema 1 o nos vamos al sistema 2. ¿Se acuerdan de nuestros dos sistemas de los que hemos hablado todo el curso? ¿De qué depende que nos vayamos al sistema 1? Pues depende de si reconocemos un patrón. Si hay un patrón de signos y síntomas que nosotros reconocemos porque ya lo vimos antes, porque lo estudié, en fin, por lo que sea, pues entonces me voy al sistema 1 y hago el diagnóstico y ya nada más corroboro, ¿verdad? Pero si no hay un patrón característico, si es confuso el cuadro, los síntomas y signos no se agrupan bien, entonces, bueno, me voy al sistema 2, que es el sistema de análisis, el sistema de la medición clínica, ¿verdad? Probabilidad pretest, probabilidad posttest. Entonces, pues esto ya quedó claro, pero esto es lo mismo que vamos a hacer ahorita en las intervenciones. Hay ciertos problemas clínicos en los cuales yo me voy al sistema 1, no hago ningún análisis mayor. Por ejemplo, si veo a un niño de 7, 8 años de edad que se presenta con dolor faríngeo y vómitos, fiebre, ¿verdad? Y le veo las amígdalas y las amígdalas están grandes, muy voluminosas, rojas y con puntos blancos, ¿verdad? Pues inmediatamente yo reconozco un patrón no solo de diagnóstico, sino de tratamiento. Es decir, este paciente necesita un antibiótico. Me voy al sistema 1, ¿verdad? Es decir, le prescribo penicilina o le prescribo acitromicina, pues no necesita mayor análisis, ¿verdad? Pero no siempre es así, no siempre es así. A veces la situación clínica, aunque tenga ya un diagnóstico bien establecido, las modalidades de diagnóstico, es decir, la eficacia del medicamento o el riesgo del medicamento a veces son considerables y no me permiten a mí irme por el sistema 1, tengo que hacer el sistema 2, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar a continuación. Y para esto, pues es importante que dominemos tres términos que parecen sinónimos, pero que en realidad son muy diferentes, ¿verdad? Y son eficacia, efectividad y eficiencia. ¿A poco no parece que son lo mismo? Es decir, en nuestro vocabulario cotidiano pues utilizamos los tres términos a veces de manera indistinta para decir lo mismo o querer significar lo mismo, ¿verdad? Pero en realidad son tres términos que tienen diferentes significados. Utilizamos eficacia. Eficacia significa la proporción de pacientes en los que se consigue el resultado deseado, la curación o la mejoría, ¿verdad? Pero empleando el medicamento en las condiciones experimentales, ¿verdad? Es decir, el medicamento, pues hay alguien que esté vigilando que se administre a la dosis precisa, en el tiempo preciso, los días precisos. Es decir, alguien está como
administrando forzosamente el medicamento para medir la eficacia que tiene, ¿verdad? Es decir, ¿qué tanto sirve este medicamento en condiciones ideales de uso? En las condiciones ideales, como debería de usarse, ¿verdad? Pero ustedes saben muy bien que nuestros pacientes, pues no son maquinitas, no son relojes, a veces están solos y no hay quien haga esa chamba, ese trabajo. Y entonces nuestros pacientes a veces se les olvida tomar el medicamento, a veces suspenden 2 días, entonces no son condiciones ideales en que nuestros pacientes toman ese medicamento. Por eso está el segundo término. El segundo término es la efectividad. Es decir, ¿qué tanto esa intervención, qué tanto la intervención alcanza el objetivo deseado, pero no en condiciones ideales, sino en condiciones reales, en las condiciones actuales, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos la eficacia de los medicamentos a través de los estudios experimentales que hacen los laboratorios farmacéuticos, ¿verdad? Y que a veces salen publicados en revistas, pero no siempre. La eficacia por lo general la miden ellos en sus estudios experimentales, en sus laboratorios con voluntarios humanos, ¿verdad? Y bueno, nos la muestran a veces cuando nos pretenden convertir en vendedores de su medicamento, porque los médicos a veces somos ellos, somos vendedores del producto de las compañías farmacéuticas, ¿verdad? Y hasta nos llevan a congresos y a paseos para que vendamos su medicamento, ¿verdad? Entonces, la eficacia es eso, la proporción de éxitos, pero en condiciones ideales. Efectividad es lo que vemos en las revistas médicas, es decir, grupo médico o médico empleó el medicamento en sus pacientes y el resultado fue este. Por lo general, la efectividad es mucho menor que la eficacia. No es lo mismo, ¿verdad? La efectividad es en condiciones reales, la eficacia del medicamento disminuye, ¿verdad? Entonces es necesario. Bueno, y eficiencia, ¿qué tiene que ver o a qué se refiere? Bueno, la eficiencia es un término más de costo-beneficio y tiene que ver con lo que ya hablamos en las clases pasadas, es decir, beneficio-riesgo, ¿verdad? El costo pues es también parte del riesgo, ¿verdad? Podría parecer que el costo no es igual al riesgo, pero pues un medicamento muy costoso tiene el riesgo de dejar en la miseria a una familia, ¿verdad? Entonces el costo también interviene en eso. La eficiencia es esto precisamente, es decir, qué tanto el beneficio que voy a obtener supera a los riesgos y costos que voy a pagar. Es un término más bien administrativo, no tanto médico, administrativo, es decir, y son balances, son estudios que se llaman así, estudios de costo-beneficio. Y ahí es donde podemos obtener estas definiciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos vamos por el sistema 2, en el momento de decidir una intervención, ya sea preventiva, ya sea curativa o de rehabilitación, pues tenemos que tomar en cuenta estos factores porque no son lo mismo. Y desde luego nosotros considerar sobre todo la efectividad, no tanto la eficacia, sino la efectividad. Es decir, yo lo voy a usar en un paciente que es humano, ¿verdad? Es decir, que no va a tener alguien que le esté metiendo el medicamento en la boca o aplicándoselo intramuscular a la hora que precisa, sino pues va a tener todas las fallas que los humanos solemos tener en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, es importante. Bueno, ok, ¿y qué factores entran en juego? Ya una vez que conocemos las diferencias en estas tres cosas, vamos a ver los factores que entran en juego en el análisis de sistema 2 que hacemos de las intervenciones, ¿verdad? Y bueno, son cuatro diferentes métodos de análisis o sistemas de análisis que vamos a hacer y que se hacen casi siempre de manera secuencial, es decir, del 1 al 4, ¿verdad? Entonces, el primer cálculo que hacemos es lo que se llama la tasa de desenlace final. Tasa de desenlace final. Es decir,
Es decir, de 100 pacientes que consumen este medicamento o esta intervención, ¿verdad? ¿En cuántos alcanzo el objetivo final? La curación, no siempre es curación, a veces es la supervivencia, nada más, o a veces es conseguir bajar el colesterol, a veces es que se evite el infarto de miocardio. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esto precisamente. Entonces, tasa de desenlace final es, en el numerador se ponen los éxitos y en el denominador se ponen éxitos sobre el total, ¿verdad? Ese es el cálculo de la tasa de desenlace final. Número 2, vamos a ver la tasa de reducción absoluta. ¿Verdad? La tasa de reducción absoluta es la resta que hago de esta tasa, la resto entre dos grupos, ¿verdad? El grupo al que no le doy la intervención, menos el grupo al que sí le doy la intervención, para ver qué tanto se reduce la tasa, ¿verdad? Entonces es una resta, E sobre T menos E sobre T, ¿verdad? Lo que pasa en los no intervenidos menos lo que pasa en los intervenidos. Esa sería la tasa de reducción absoluta, ¿verdad? Número 3, la reducción relativa ¿verdad? Reducción relativa del desenlace, ya se me está acabando la tinta. Reducción relativa del desenlace es ¿cuál es la tasa de reducción absoluta sobre la tasa total en los no intervenidos? ¿Verdad? O sea, esta es el número 2. La tasa de reducción absoluta se divide entre la tasa de los no intervenidos, ¿verdad? Para ver qué proporción es una proporción de la tasa de desenlace final se reduce por la intervención, ¿verdad? Y finalmente, el número 4 se llama número necesario a intervenir. Número necesario a intervenir, que es 1 sobre la tasa de reducción absoluta, ¿verdad? 1 sobre la tasa de reducción absoluta. Entonces son estos 4 cálculos que tenemos que hacer. Los vamos a hacer a continuación con un ejercicio, si no tienen inconveniente, pero ténganlos en cuenta. Tasa de desenlace final es los éxitos sobre el total, tanto en los intervenidos como en los no intervenidos. O sea, en realidad se calculan 2 tasas de desenlace final. La tasa de reducción absoluta es, bueno, la resta que hay entre esta tasa de desenlace final en los no intervenidos menos los intervenidos, a ver qué tanto se reduce esa tasa, ¿verdad? Bueno, finalmente esta tasa de reducción absoluta la ponemos en el numerador y es sobre la tasa de desenlace final de los no intervenidos para obtener la reducción. ¿Qué tanto se reduce? Se reduce el desenlace en relación con el total de la reducción que hay en los no intervenidos. Y finalmente el número necesario a intervenir, que significa cuántos pacientes tengo yo que intervenir para obtener un efecto benéfico en uno de ellos. El efecto benéfico en uno de ellos. ¿Cuántos tengo que intervenir para tener el efecto benéfico? Vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a ver, entonces, vamos a recordar aquí, tasa de desenlace final, tasa de reducción absoluta, ¿verdad? Reducción relativa de desenlace y número necesario a intervenir. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces, el problema es el siguiente. Sabemos muy bien que el uso de estatinas, se usan las estatinas para tratar de evitar el riesgo cardiovascular, sobre todo el riesgo de obstrucción coronaria, bajando el nivel de colesterol. Bueno, ¿qué tanto se consigue eso, verdad? Ese desenlace de reducir la proporción de infartos entre los pacientes a los que les damos estatinas en comparación con los pacientes a los que no les damos estatinas. Y entonces Cochrane tiene un estudio muy interesante, ¿verdad? Entonces, el grupo de estatinas constó de 32.112 pacientes, ¿verdad? Y aquí hubo 397 muertes por infartos de miocardio, ¿verdad? 397 muertes. Y en el grupo al que se le dio placebo, o sea, nada, fue un grupo de 32.123 pacientes, de los cuales tuvimos 550 fallecimientos, ¿verdad? Ok. Entonces, estas son las cifras. ¿De dónde las saqué? Pues es Cochrane. Cochrane se encarga de presentarnos a los médicos este tipo de revisiones, este tipo de comparaciones, para que podamos hacer decidir las intervenciones que nos conviene hacer o proponer a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos la primera de estas, la tasa de desenlace final? Pues vamos a poner en el numerador el número de éxitos, perdón, en este caso son los fallecidos, son los fracasos, abusados con estos. Son los fracasos, ¿verdad? Entonces, podemos manejar los fracasos porque obviamente va a haber menos fracasos aquí, ¿verdad? Pero abusados con esa confusión no se me vayan a hacer. Vamos a considerar entonces las muertes. ¿Qué tanto se reducen las muertes? Entonces, si tenemos 550 sobre 32.123 y tenemos 397 sobre 32.112. ¿Cuánto es esto? Déjenme ir por mi calculadora. Ahorita regreso. Ya estoy aquí. Entonces 550 entre 32.123. Esto da igual a 1.7. O 0.017. ¿Verdad? Ok. Y 397 entre 32.112 nos da 0.012. 0.012. ¿De acuerdo? Ya podemos borrar esto de aquí, que ya no nos sirve. Ya hicimos nuestros cálculos, ¿verdad? Entonces, esta es la tasa de mortalidad en los no intervenidos y esta es la tasa de mortalidad en los intervenidos, ¿verdad? Entonces, estas son las tasas de desenlace final. ¿Cuál es la tasa de reducción absoluta? Pues voy a restar 0.012 de 0.017. ¿Cuánto me da?
Entonces, aquí tenemos esto. La tasa de reducción absoluta es 0.005, ¿verdad? 0.005. Vamos a borrarle también esto de acá, para no confundirnos. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa de desenlace final en los no intervenidos, la tasa de desenlace final en los intervenidos, nuestra tasa de reducción absoluta, ¿verdad? Ahora ponemos el 0.005 sobre la tasa de desenlace final de los no intervenidos, 0.017. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tenemos aquí? 0.005 entre 0.017. Y aquí tenemos 0.29. 0.29. ¿Qué significa este 29? Pues que hay una reducción de 29% a consecuencia de la intervención. La intervención reduce 29% el riesgo del infarto en este estudio, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cuál es el número necesario a intervenir? Decíamos que se calcula con un 1 sobre la tasa de reducción absoluta. 1 sobre 0.005. ¿Verdad? ¿Cuánto nos da? 1 sobre 0.005. 1 sobre... 1 sobre 0.005. Esto es igual a 200. 200, ¿ok? Entonces, ahora sí, perdón. Ahora sí ya tengo mis elementos de decisión. Vean, tengo la tasa de desenlace final en los no intervenidos y en los intervenidos. Tengo la tasa de reducción absoluta. Tengo mi riesgo relativo de desenlace, 29%. Pero tengo mi número necesario a intervenir, 200. ¿Qué quiere decir el 200? Quiere decir que necesito tratar a 200 enfermos para obtener un beneficio. ¿Qué les parece? 200 enfermos para que uno se beneficie. ¿Les parece lógico? Pues a mí no me parece lógico, ¿verdad? Tratar a 199 pacientes que no se benefician para uno que sí se beneficia. Todo lo que sí que se beneficia soy yo, pues dénselo a 1000, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Entonces, aunque este 29 puede parecer muy atractivo, ¿verdad? Muy atractivo esta reducción, parece ser muy interesante. Vean que el número necesario a intervenir es muy grande para decidirme. Entonces, ¿cuándo me voy a decidir? Bueno, si este medicamento es muy eficiente, es decir, es muy bueno, pero es muy poco costoso, no tiene efectos colaterales, a lo mejor si se lo doy a 200 para beneficiar a uno. Pero si es un medicamento costoso o si es un medicamento que tiene ciertos efectos secundarios, a lo mejor decido que no, ¿verdad? Ok, vamos a ver el caso clínico.